Buenas noches. Bien, a ver, buenas noches participantes. Quienes habla el licenciado Grover Milton Magueño, docente de la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo, que en estas dos últimas semanas del módulo 1 de robótica educativa les estaré acompañando. Para mí es un grato placer poderme dirigir a todos ustedes. Espero conducir la clase de la mejor forma posible. Si existiesen algunas consultas o dudas, por favor, referirlas al chat correspondiente, en este caso en el canal de YouTube. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la sesión de hoy, haciendo una retrospectiva rápida a lo que ustedes han podido observar hasta este punto, ¿no? Entiendo que ustedes ya han desarrollado dos etapas de laboratorio, es decir, dos sesiones de laboratorio, en las cuales se han podido interiorizar un poco en el manejo de instrumentos como el tester o una fuente de alimentación, ¿no? También se han podido interiorizar en el cómo se administra o se arma algún tipo de circuito en un protoboard o en una placa de entrenamiento, ¿no? Que generalmente es en la que uno que ingresa al campo de la electrónica es donde van realizando las respectivas prácticas, ¿no? También ustedes en el transcurso de estas pasadas dos semanas han ido conociendo algunos componentes, como por mencionar algunos, resistores, potenciómetros, LDRs, eh, condensadores, ya sean cerámicos o electrolíticos, diodos LEDs, etcétera, ¿no? También han definido los conceptos de lo que es, en este caso, componentes activos y pasivos, ¿no? Los han debido ya definir y también ya los conocen y los administran. En algunos casos, como en el caso de los resistores, ustedes han visto el tema de código de colores para poder establecer su valor nominal y comprender en realidad cómo trabaja en vivo o en la realidad, se vale el término, un resistor, ¿no? Ya que en laboratorio han debido verificar que si bien nosotros tenemos una lectura o un valor nominal, con el uso de instrumentación muchas veces no llega a medir ese valor nominal, ¿no? Más bien hay una pequeña diferencia, ¿no? Eso podemos entender de esa manera. Ahora, teniendo ese camino recorrido hasta esta tercera semana, lo que corresponde en este caso es empezar ya con la robótica como tal. En este caso, nosotros vamos a entrar con el concepto de robótica reactiva. Se les va a explicar en esta sesión cómo es que vamos a empezar nosotros a construir, ¿sí?, nuestro prototipo, ¿no? En base a qué nos vamos a basar para construir nuestro producto y al final entregar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Nosotros nos vamos a concentrar, como les decía, en el tema de la introducción en la robótica, ¿ya? Nuevamente, mi nombre es Grover Magueño Gordillo, soy su facilitador para estas dos últimas semanas. Ok, bien, debemos dar siempre algunas definiciones. En este caso, no podemos entrar a trabajar sobre algo si no conocemos vagamente o medianamente a qué nos estamos introduciendo, ¿no?
Entonces, dentro de estas definiciones, nosotros vamos a abordar una que es muy importante, que es la definición de la robótica como tal, ¿no? Que no hay que confundir la robótica con el concepto de robot, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, en todo caso, que la robótica es una ciencia que va agrupando varias ramas del conocimiento, ¿no? Puedo mencionar la física, la matemática, eh, un campo específico como la programación, un campo específico como la electrónica, y nuevos aspectos actuales que están en boga, como el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, visión por computador, que bueno, ya tienen su trayecto, ¿no? Pero en estos últimos tiempos se ha ido dando con gran fuerza debido al avance de la tecnología. Entonces debemos entender que la robótica es eso, es un conjunto de varias áreas, no es una ciencia en realidad que aglomera a varias otras áreas que en conjunto hacen a la robótica como tal, ¿ya? Ahora bien, como ciencia o como tal, pues entra en un campo de investigación, ¿no? Donde trata de innovar, presentar nuevas técnicas, por ejemplo, en robots manipuladores, que más adelante les voy a indicar qué son los robots manipuladores, o en robótica móvil, ¿no? Etcétera, lanzando nuevos algoritmos, nuevas propuestas. O sea, no es que todo cae de la nada, sino que hay un proceso de investigación. Y todo esto lo hace la robot. Otro concepto que nosotros debemos manejar y debemos comprender es el concepto de robot, ¿no? En realidad tenemos la ciencia que es la robótica, pero ¿qué nos da como producto? ¿O qué tenemos al final de todo un proceso de investigación bajo la robótica? Tenemos pues un robot, ¿no? Entonces, existen varias definiciones. Es más, debemos tener en claro que la robótica no es un concepto que se ha acuñado desde el pasado siglo, el siglo XX, o desde este siglo, ¿no? Sino que tiene sus orígenes incluso en épocas anteriores a Cristo, ¿no? Por el concepto mismo que tiene la robótica como tal, como la ciencia, y el concepto de robot que se tiene actualmente. Entonces, nosotros podemos entender, en este caso, que podemos dar varias definiciones sobre un robot, pero vamos a encontrar muchas coincidencias en estas definiciones. Por ejemplo, la que ustedes están observando en pantalla, la primera indica que es un sistema electromecánico, es decir, que tiene componentes electrónicos y componentes mecánicos, que generalmente están controlados por algún programa o software en este caso, o una computadora. ¿No? En estos tiempos, o a finales de la década de los 90, se ha dado fuerza a un concepto, ¿no? Que era el tema de microcontroladores, que si bien basa su funcionamiento en un microprocesador, que lo tiene cualquier sistema de cómputo o computadora, tiene ciertas tareas restringidas, ¿no? Pero al margen de ello, debemos entender que un robot es un sistema, que en este caso está conformado por una parte mecánica, por una parte electrónica y por una parte de software. Entonces ahí tenemos el conjunto y tenemos una definición, en este caso, de robot. Una segunda definición, ¿no? Nos indica en esta presentación, un robot es una máquina que se puede programar para adquirir la capacidad de manipular objetos o realizar operaciones. Ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso, en la parte superior, en este caso a mi derecha, tenemos este brazo, ¿no? Es un brazo que me permite, en este caso a mí, eh, eh, manipular objetos, ¿no? Como por ejemplo, para establecer un sistema de soldadura, todo un proceso de pintura para automóviles, por ejemplo, o sea, podría tener un brazo que estuviese pintando el chasis de un automóvil, ¿no? Etcétera. Entonces, estos brazos pueden cumplir ciertas, o estos robots, en este caso manipuladores, pueden cumplir ciertas actividades en cierto momento y otra diferente en otro momento. Por eso decimos que es una máquina que se puede
programar, adaptar a una determinada tarea, ¿no? Otra definición también que tiene que ver con el tema de manipulador es que es un manipulador funcional, programable, capaz de mover material, piezas, herramientas, etcétera, o otros dispositivos. En este caso, este tipo de robots estarían empleados en industrias donde se hace proceso de ensamblaje. No, les doy un ejemplo. Las tarjetas madres que cualquier computadora tiene generalmente son fabricadas o construidas por un sistema mecánico, muchas veces un robot. Cuando la tarea es muy delicada o muy precisa, ya se acude a un robot como tal, que puede tener una precisión muy alta para realizar esos trabajos, más que una persona, ¿no? Entonces, de esa manera debemos entender al concepto de robot en esta tercera definición. Pero si ustedes observan, un robot generalmente siempre va a estar conformado de esas tres partes en esencia, ¿no? Hablamos en este caso de la parte electrónica, mecánica y la de programa, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora una segunda o una cuarta definición en este caso, que nos diría que un robot es un conjunto, perdón, un robot es una máquina controlada por ordenador y programada para moverse, manipular objetos, realizar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta última está relacionada con la segunda y con la tercera. No, es verdad, generalmente o ahora los robots pueden ser multifuncionales. ¿De qué van a depender? Del programa que tengan para que controle sus acciones. Entonces, como ustedes han visto, el concepto de robótica es muy diferente al concepto de robot. Debemos entender desde ese punto de vista. La robótica da todos los pilares, las herramientas necesarias para poder construir un robot en base a todo lo que promueva la robótica en investigación y avances en cuanto a tecnología. Y esto siempre va a ser así, ¿no? Se van a lanzar nuevas técnicas, se va a adoptar esa técnica para dotarle de algo más a un determinado robot, ¿no? Como decía hace un momento, actualmente estamos viviendo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, a la mayoría de estos robots ya se les está empezando a dotar de esa capacidad de poder razonar independientemente y tomar decisiones en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Ahora, algo fundamental que también debemos mencionar y no pasar por alto es tener en cuenta algunos antecedentes, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, les decía que cuando nosotros hablamos o especificamos el concepto del robot, en este caso, no, no debemos cometer el error de decir que es algo reciente, desde el pasado siglo, décadas de los 40, 50, 60, donde se dan los primeros pasos de la robótica moderna. Ese es el concepto que deberíamos manejar. Pero desde el mismo concepto que lanzamos hace un momento, que un robot generalmente es una integración de la mecánica y la electrónica, se maneja un concepto también que es el concepto de autómata, ¿no? Donde es un mecanismo que generalmente realiza tareas de manera automática y repetitivas, ¿no? Entonces, estos elementos han existido ya desde la antigüedad. Algunos hitos que podría mencionar son los que ustedes observan en pantalla, por ejemplo, quizás el más antiguo y el que se conserva todavía algún vestigio es el gallo de Estrasburgo, que se implementó en una catedral justamente de esta ciudad, en la Europa Vieja, en 1352. Es un sistema mecánico en base a engranes, cuya función era agachar la cabeza y agitar las alas cada vez que el reloj de la catedral marcaba en punto. No, entonces ya era una acción programada, existía un sistema mecánico o existe un sistema mecánico en este gallo de Estrasburgo, ¿no? Estrasburgo, perdón. Otro hito importante es el de Leonardo da Vinci, en este caso en 1515, que fabrica un león mecánico.
que tenía la capacidad de moverse, estaba articulado, pero su funcionamiento de igual manera estaba en base a un sistema mecánico, en base a engranes. ¿Por qué cito a estos elementos y no cito otros elementos que quizás tengan un poco más de pasado? Como por ejemplo los autómatas de Grecia, por darles algún ejemplo. Los cito a estos porque mantienen en este caso un concepto muy importante que actualmente lo seguimos manejando, es la parte mecánica, ¿no? Cómo estos autómatas en base a engranes consiguen, en este caso, replicar algunos movimientos de animales, en este caso, un gallo y un león. Y la robótica en sus definiciones, o en algunas definiciones, perdón, también busca replicar algunas características de acción o movimiento de seres que están en la naturaleza, seres vivos, ¿no? Partimos de insectos, incluso en la actualidad ya hablamos de las mismas personas, ¿no? Tenemos algunos experimentos, ¿no? Tratando de emular a una persona con un androide que trata de replicar, de discernir, de pensar, de analizar como si fuese una persona. Es algo que no es de reciente curiosidad, si vale el término, sino que ya desde hace varios siglos atrás ya se tenía este concepto de imitar ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Ahora bien, otros dos antecedentes muy importantes, que tal vez es muy importante este último, el hombre de palo, de 1585, de Giovanni Tusiano, que este es el que, o bueno, a que se atribuye haber construido este hombre de palo, que se tiene información de su existencia, ya que se decía, porque hay leyendas y crónicas también que se escriben sobre este hito, en el cual se dice que este hombre de palo vagaba por las calles, ¿no? Vagaba por las calles pidiendo limosna y llevando la vestidura de un monje, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a ver, voy a tratar de ampliar la imagen. Aquí pueden observar una serie de engranes que hacían que se bambolee para que pueda tener o imitar, mejor dicho, la acción de caminar, ¿no? Entonces ahí tenemos el hombre de palo. Reitero, es un hito de 1585, ¿no? En el cual ya tenemos, si quieren ustedes, un predecesor de lo que tenemos actualmente como el concepto de androides u humanoides, como quieran entender. Otro hito importante, también inspirado en la naturaleza, es el pato mecánico de Becausan de 1738. Este es un francés, sí, que llega a diseñar a nivel mecánico, en este caso, a un pato que tenía la capacidad de graznar, sí, aletear y de hacer el proceso digestivo. Es decir, se le dotaba de algún, no voy a decir alimento, sería mucha aseveración mía tratar de indicar aquello, pero lo que sí es que se tiene referencia de que este, a través de su sistema mecánico, podía emular el proceso digestivo de un pato. Entonces, aparte de realizar eso, tenía la capacidad de caminar y también la capacidad de graznar. Entonces, menciono a estos cuatro, en este caso, a estos cuatro hitos, como antecedentes para la parte mecánica. Es decir, que en base a esa parte mecánica, ya, en base a esa parte mecánica, se está en este caso replicando ciertas acciones de seres vivos. Y hoy en la actualidad también se sigue trabajando bajo ese enfoque. No tenemos ciertos elementos, como por ejemplo brazos robóticos que emulan el movimiento de un brazo de una persona. ¿Cuál es el objeto? Manipular objetos, ¿no? Componentes electrónicos, piezas de automóviles, realizar trabajos repetitivos como por ejemplo el hecho de pintar, etcétera, ¿no? Entonces, para su conocimiento, dejo en mesa estos cuatro hitos que de manera personal me parecen muy importantes por el tema mecánico. Bien, pero hasta estos puntos, a estos elementos o estos mecanismos,
No se los conocía, pues, con la palabra de robots. No se tenía ese concepto, ¿no? Es más, tal vez se acuñaba ya o se empezaba a acuñar el concepto de máquina, ¿no? En este caso, ya que debemos entender que el principio o el origen que da, digamos, a que las personas de estas épocas puedan experimentar en base a engranes, es pues la aparición y la construcción del primer reloj, ¿no? Como un sistema autónomo y automático, en este caso, que puede marcar la hora con precisión, ¿no? Entonces, en base a ello es que se van haciendo indagaciones por estas personas para llegar a consolidar o construir estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos, inspirados, reitero, en la vida de animales, ¿no? Y uno de ellos inspirado en la misma persona o en el mismo ser humano. Ok, ahora, nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar en este caso, ¿sí? Con el tema de la palabra robot, ¿ya? Vamos a establecer en este caso de dónde procede la palabra robot. Bien, la palabra robot aparece en el siglo pasado en una obra de teatro llamada Los robots de Zouzou, así se llamaba la obra, en la cual aparece en este caso por primera vez la palabra checa robota, que significa palabra, en este caso, trabajos forzados. Y es el principio, en este caso, o la obra en realidad, trata o manifiesta, en este caso, de entes autónomos que se revelan a su creador. No, ese es el concepto o el punto central de la obra, si quieren verlo de esa manera. Pero ahí es donde se ve en realidad hacia dónde se dirige o qué quiere decir en este caso la palabra en su momento, la palabra checa, robota, que luego la acuñamos o se acuña como robot, ¿no? De ahí que la procedencia de la palabra robótica desciende de una palabra checa, reitero nuevamente la palabra robot. Esta obra, por cierto, no está de más mencionar, pertenece, en este caso, al escritor Karel Čapek, ¿no? El cual en 1920 escribe esta obra de teatro, Los robots universales de Zouzou, ¿no? Entonces ahí está una portada, ¿no? Donde indica RUR, ¿no? Que indica los robots universales de Zouzou. De ahí la palabra robot. ¿Ya? Ok, bien. A ver, bueno, hasta ahí simplemente hemos dado a conocer dos conceptos fundamentales. La robótica, robot, hemos dado algunos antecedentes, a mi parecer son dignos de mencionar, y también hemos descrito de dónde proviene la palabra robot, ¿no? Teniendo esta introducción, nosotros ya podemos hablar en este caso o entrar en materia, ¿no? Como la introducción misma a la robótica, ¿ya? Entonces, eh, para nosotros podamos entender, debemos tener previamente una clasificación de la robótica, ¿no? En la clasificación de la robótica tenemos en este caso a eh, los, eh, los robots, en este caso industriales, los cuales son diseñados, fabricados para la industria. Estos pueden realizar trabajos, ¿sí? Repetitivos y optimizar, en este caso, el proceso teniendo una alta calidad de desempeño. No, reiteraba, pueden realizar soldadura, pueden realizar tareas de pintura, pueden realizar tareas de ensamble. Luego tenemos los robots de servicio. Ya, en este caso, los robots de servicio son aquellos que han sido diseñados y construidos para justamente atender necesidades.
En este caso, necesidades, por ejemplo, de limpieza, de asistencia, por mencionar algunas. Ahí vemos unas dos imágenes donde un robot entrega unas toallas, aquí no sé si se puede observar, voy a ver aquí unas toallas, y una bebida, en este caso agua, a una persona que está alojada en un X hotel, ¿no? Aquí abajo tenemos otro que realiza la tarea de limpieza, ¿no? Sí, entonces su tarea es justamente proveer el servicio. ¿Cuál es el servicio? El de realizar la limpieza. Ya, realizar la limpieza. Bien, entonces esos son los robots de servicio. Ahora, bueno, un campo no tan ameno quizás, pero tenemos en este caso los robots militares, los cuales obviamente por su característica están empleados, son empleados en tareas netamente o estrictamente militares, ¿no? Pueden ser estos de exploración, pueden ser también en este caso, como por ejemplo, buscaminas para evitar bajas, por darles algún ejemplo, temas de seguridad, ¿no? De infiltración, etcétera. Aquí pueden observar dos imágenes en las cuales se puede ver eh, cómo este robot está dotado, en este caso, de una estructura mecánica. Obviamente tiene todo un sistema electrónico y hay que mencionarlo, tiene un sistema de armas también, ¿no? Este otro, aquí arriba, aquí vamos a verlo, este igual, sí, tiene igual, en este caso, un sistema mecánico y un sistema de armas, ¿no? Entonces son robots que pertenecen al área militar. Luego tenemos, en este caso, el tema de los robots médicos, ¿sí? Que son aquellos sistemas que han sido diseñados para alta precisión. ¿En qué? En los temas de cirugías, por ejemplo, cuando el porcentaje o el grado de error debe ser mínimo, ¿no? Y generalmente los robots se adecúan a ello, ¿no? Son diseñados de tal forma que tratan de reducir el error que puedan llegar a tener estos a lo mínimo, ¿no? A la mínima expresión. Entonces ahí tienen una imagen como en este caso un robot está realizando una cirugía, ¿sí? Ahí podemos ver, perdón, voy a volver a la imagen, ¿no? Cómo está realizando una cirugía para eh, una persona, ¿no? En este caso. Seguramente son varias articulaciones que van realizando la tarea. Luego tenemos el concepto de robots, en este caso, eh, de juegos, ¿no? Eh, que bueno, son por última instancia aquellos que permiten incorporarlos a un sistema de educación, ¿no? Para realizar actividades de aprendizaje lúdicas generalmente. Ahí entra el concepto de los robots Legos, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de robot como el AVI, ¿no? Que pueden, o han sido diseñados justamente para promover el aprendizaje en niños mediante la lúdica, es decir, mediante el juego a través de un dispositivo robótico. Y obviamente incrementar la capacidad de razonamiento, etc. Bien, entendiendo esos conceptos, nosotros debemos empezar o partir de algún lugar para introducirnos al campo de la robótica. Y para introducirnos al campo de la robótica, necesariamente nosotros debemos, en este caso, eh, entrar en la construcción de un robot. Ya, para entrar a la construcción de un robot, ¿sí? Podemos entender que debemos seguir un proceso. Y para seguir ese proceso, obviamente, no vamos a pretender en un sistema o en un módulo inicial construir un robot sofisticado. No, no lo vamos a poder hacer. Porque nuestros conocimientos son de introducción, son básicos, y a partir de ello nosotros, o con esas armas que tenemos hasta el momento, dar nuestros primeros pasos que nos dé confianza para poder incursionar de manera independiente e ir incrementando este conocimiento, ¿no? Entonces vamos a partir por él.
Entonces, para una construcción de un robot, ¿sí? De un robot, nosotros vamos a acudir a la torre Bohr. Es una estructura jerárquica en la cual se establecen niveles para ir escalando en la robótica. En este caso, nosotros, como tal, vamos a trabajar para este primer módulo en dos conceptos importantes: el nivel físico y el nivel de reacción. Esos son los dos niveles con los cuales vamos a concluir este primer módulo. Ahora, les voy a ir describiendo los módulos, pero me voy a saltar un momento a la barda porque en el nivel de reacción y en el nivel físico son donde más voy a invertir tiempo, ya que es con los dos, como mencionaba hace un instante, que vamos a concluir este primer módulo, ¿ya? Ahora bien, eh, para, bueno, ir rápidamente desglosando esto, eh, se nos plantea esta estructura de la TOSEBOT para tener un orden y seguir a cabalidad estos niveles y llegar a un buen término, ¿no? Ahora, nosotros, para nuestro caso, y es muy seguro que podríamos acuñar o hablar del término microrobot. Ahora, alguien dirá, microrobot es algo muy pequeño, no entra por ese lado la definición de microrobot, sino más bien que un microrobot, o se ha acuñado el concepto de microrobot, ya que si bien nosotros contamos en el mercado actualmente de robots industriales, para incluir en la enseñanza con ese tipo de robot o robot, como mencionaba, un militar, etcétera, son relativamente caros, o sea, no son de fácil acceso, ¿no? Son empresas ya que tienen procesos automatizados que pueden adquirir estos robots, pero para la producción o para sus productos, ¿no? Pero para un tema de estudio en algunas ocasiones es realmente elevado. Entonces, ahí nace el concepto de microrobot, es decir, es una réplica de un robot industrial con las mismas características mecánicas en cuanto a movimiento, pero con limitaciones. Generalmente limitaciones en cuanto a proceso y a software y obviamente a la parte electrónica y mecánica, ¿no? No vamos a querer comparar. Estos microrobots como tal han sido ideados a semejanza de los robots industriales para el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces no está, como les reitero, relacionado con el tamaño, o sea, no van a pretender ustedes decir que es un robot pequeño, muy pequeño, no. Se refiere más que todo a sus características técnicas, ¿ya? Entonces, esta TOSEBOT es un modelo donde nos plantea, en este caso, evolucionar o ir construyendo desde los niveles más esenciales de la robótica. Ese nivel esencial, por ejemplo, es el nivel físico, que enseguida les voy a, a describir. El siguiente nivel es el nivel de reacción, que de igual manera enseguida lo vemos, pero que está relacionado con el tema sensorial. El tercer nivel es un sistema de control, donde es el que se encarga de controlar las acciones o las tareas que vaya a realizar un robot a partir del nivel físico y del nivel de reacción. El nivel de control se va a encargar de eso. Es un nivel, es un tercer nivel que lo vamos a ver en el segundo módulo cuando hagamos la robótica con Arduino, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Un cuarto nivel, que en este caso es el nivel de inteligencia, es donde se trata de dar al robot o al microrobot, en este caso, un grado de inteligencia para ciertas tareas, ¿no? Que pueda discernir y tomar sus propias decisiones. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el cuarto nivel. Ahora, los dos últimos niveles, que por cierto están en un fondo de color diferente, en un color de fondo diferente, los he marcado así porque quizás son los niveles más altos que maneja este modelo, la TOSEBOT. ¿Y qué son estos dos últimos niveles? Son el nivel de comunidad y el nivel de cooperación. A ver si me dejo entender. En el caso de, o en el concepto del nivel de comunidad, o en este nivel,
se dice que se tiene un grupo de robots con las mismas características mecánicas, electrónicas y obviamente de programa, que coadyuvan en un entorno para realizar una sola tarea o una única tarea, donde todos y cada uno de ellos contribuyen con el objetivo. Por ejemplo, yo puedo tener en una habitación 3, 4 robots aspiradoras. Seguramente alguien ha visto en alguna propaganda, ha visto en algún video de YouTube, etcétera, ¿no? Son unos pequeños robots que parecen unos cilindros chatos, ¿no? Que van vagando por el ambiente, pero lo que están haciendo en realidad es limpiar, no son robots aspiradoras que se van desplazando por todo el ambiente. Uno, para acelerar el proceso de limpiado, puede soltar en ese ambiente 1, 2, 3, 4 robots del mismo tipo. Todos ellos van a realizar la misma tarea. ¿Cuál es? Limpiar, aspirar. Todos ellos van a coadyuvar en el objetivo. El objetivo general o el objetivo global es dejar limpio el ambiente. Entonces, todos están contribuyendo con un objetivo en común. Pero ninguno de estos robots, ¿sí? Ninguno de estos robots tiene conciencia de que tiene uno semejante a él trabajando en el mismo entorno. Entonces, conseguir ese grado de nivel de interacción entre varios robots para lograr un objetivo en común es realmente una tarea compleja. No estoy diciendo que no se pueda lograr, sino que es bastante compleja, que abarca mucho tiempo, pero sí al final se puede alcanzar. Luego tenemos quizás el nivel más alto para este modelo de la torre bot, que es el nivel de cooperación. Muy similar al nivel de comunidad, pero existe la siguiente diferencia. La diferencia radica en que los robots de nivel de cooperación, si bien existen varios individuos semejantes unos a otros, con las mismas características técnicas, para conseguir un objetivo en común, este grupo de robots sí tienen conciencia de que existe uno similar a él, ya uno similar a él. Es decir, que tiene un compañero que le va a ayudar a lograr el conseguir el objetivo deseado o alcanzar, ¿no? Entonces, un ejemplo que les podría dar es quizás el fútbol de robots. Se tiene dos equipos, generalmente 3 o 4 robots por equipo, cuyo objeto es ganar el partido, cuyo objeto es meter gol al adversario. Y sobre todo, cada una de estas entidades que conforma el equipo, o sea, estas entidades robot, tiene conocimiento de que tiene un compañero, uno que le va a ayudar a conseguir el objetivo, el cual es ganar. Existe conciencia de la presencia de semejantes que le ayudan a ganar. Y también tienen el concepto de que existe un rival, ¿no? Al cual hay que ganar, en este caso, en una competencia de fútbol de rugby. Entonces, si nosotros seguimos a, eh, con mucha exactitud estos niveles y vamos desarrollando paso a paso, obviamente vamos a concluir con un buen producto. ¿Ya? Para nuestras primeras armas, en este caso, nuestra primera experiencia, no sé si de todos, pero sí de, podría decir, quizás la mitad más uno, tal vez no, estoy equivocado, pero va a servir de buena manera para empezar a introducirnos al campo de la robótica en estos dos primeros niveles. Y con lo que hemos aprendido en esta parte, ¿no? Es decir, con la electrónica básica, el manejo de instrumentación, como fuentes de alimentación, un multímetro, conocer componentes, armar circuitos en el protoboard, podemos alcanzar estos dos niveles sin ningún problema. Lo único que sí les debo mencionar es que deben tener, en este caso, perseverancia, ¿no? Alguno ya ha debido tener alguna dificultad con algún circuito,
quizás no esté equivocado, pero generalmente sucede, ¿no? Donde nosotros tropezamos con un problema y hay que superar ese problema. ¿Y cómo se supera ese problema? Con concentración y perseverancia, no, no hay otra. Muchas veces al armar un circuito es muy frustrante porque presenta errores, revisamos, no podemos encontrar, revisamos, no podemos encontrar. Llega un momento en que queremos tirar la toalla, como decimos habitualmente, ¿no? Pero la recomendación es que ustedes no caigan en eso, ¿no? Más bien automotívense, relájense, analicen y obviamente van a encontrar la solución al problema que ustedes puedan tener. Bien, ahora vamos a empezar a describir estos niveles, ¿no? Vamos a describir ya con propiedad el nivel físico. Para el nivel físico participantes debemos entender como el esqueleto del robot, es decir, cómo va a estar construido para poder moverse si este fuese un robot móvil como el que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Hace un momento hablaba de los robots manipuladores. Los robots manipuladores generalmente no son móviles, es decir, no se desplaza toda la estructura, ¿no? Sino la estructura está en un punto fijo y a partir de ese punto fijo va realizando los movimientos programados. Pero para un robot móvil, que es lo que vamos a construir a partir de la torre bot en sus dos primeros niveles, debemos dejar claro qué se entiende por nivel físico. No, como indica, es una estructura física la cual puede albergar las unidades motoras y las etapas de potencia. En este caso me refiero a un controlador quizás de motor, que más adelante lo vamos a ver. Existe una gran gama de estructuras, ¿no? Para robots. Desde el que están observando, que básicamente basa su funcionamiento en dos motores, o hasta robots inspirados en la naturaleza, ¿no? Que son cuadrúpedos, que tienen cuatro patas, eh, como por ejemplo un caballo, un burro de carga, etcétera, ¿no? O aquellos que tienen más de cuatro patas, como por ejemplo los insectos, ¿no? Una araña que tiene ocho, ¿no? Una hormiga que tiene, si no recuerdo mal, de seis, hace tiempo que no veo una hormiga, estoy equivocado, por favor me corrigen, pero lo que voy es que muchas de estas características físicas o a nivel físico se inspira en lo que la naturaleza nos provee, ¿no? Entonces, no simplemente es tener un nivel físico como ustedes están observando en pantalla. Bien, el nivel físico es el encargado también de soportar a los actuadores, ¿no? O también llamados motores, ¿no? Motores o también llamados actuadores, que son dispositivos eléctricos, es decir, que basan su funcionamiento en una energía eléctrica para transformar esa energía eléctrica en una energía mecánica, ¿no? Es decir, que puedan desplazarse a través de ruedas, ¿no? Etcétera, un robot o un microrobot. A partir de estos motores, nosotros dotamos al robot de una fuerza motriz con el cual éste puede desplazarse. ¿Ya? Ahora bien, dentro de esta gama, seguramente en el laboratorio ya han visto este motor, ¿no? Es un motor, en este caso llamado DC o de corriente continua, ¿sí? DC o de corriente continua. Luego tenemos este otro que vendría a ser, en este caso, una, un motor paso a paso, ¿sí? Que es muy diferente en cuanto a funcionamiento al motor DC, pero en ambos casos, ambos me van a dar una fuerza mecánica, ¿no? Sí, o sea, van a transformar una energía eléctrica a energía mecánica, ¿no?
Y aquí por este otro lado tengo a un servomotor. Quizás ya lo han visto, algunos quizás ya han experimentado con este motor. Entonces, en el nivel físico vamos a encontrar estos motores. Generalmente hay otros más sofisticados, sí, que tienen otro tipo de manipulación, obviamente por las tareas que se requiere, están diseñados bajo ciertas características. Pero en esencia, para este nivel o para estos módulos, nosotros vamos a trabajar con un motor DC o con un servomotor, que sería este otro, ¿no? Ya, que sería este. Bien, permítame, a ver, vamos a cambiar de vuelta la pluma. Bien, ok. Entonces, este otro vendría a ser nuestro servomotor, ¿no? Nuestro servomotor, el cual en su momento explicaremos cuál es el principio de funcionamiento, ¿ya? El principio de funcionamiento. Ok, continuamos. Bien, también ustedes pueden observar en este caso un robot, en este caso de estructura física basado o inspirado en un insecto, ¿no? En este caso tenemos un robot articulado de 18 grados de libertad. Entiéndase grados de libertad por la cantidad de motores que éste contiene o lleva en su estructura física o en su nivel físico. Tiene 6 patas, por cada pata lleva 3 motores, 3 por 6, 18. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos, en este caso, un robot articulado, inspirado en la naturaleza, o también llamados bioinspirado, ¿no? Sí, entonces ahí tienen un robot articulado de 18 grados de libertad, un robot hexápodo, ¿ya? Un robot hexápodo. Otro ejemplo que podríamos citar es este otro robot hexápodo con 3 grados de libertad, es decir, posee 3 motores para lograr el desplazamiento de este robot. Es quizás el más simple de construir en este género, y bueno, a ver si pueden ver en la cámara, estoy agarrando aquí en la mano uno de estos robots, ¿no? Que vendría a emular a una hormiga, que tendría en este caso los 3 motores, en este caso servomotores, para que manipulados o controlados de manera secuencial y armónica puedan provocar el movimiento de este mecanismo, ¿no? Entonces ahí pueden observar este microrobot, en este caso basado en patas, ¿no? En patas, ¿ya? En patas. Bien, ahí tenemos. Seguramente les mostraremos ya cuando estemos en clases presenciales, ¿no? Bien. Siguiendo con esto, también tenemos una estructura de tipo oruga, es decir, hay una estructura, pero cuyo desplazamiento está en base a motores, pero en vez de ruedas, este posee eh, orugas, ¿no? Como si fuese un tractor o un tanque, ¿no? Que tiene este mismo mecanismo para desplazarse. Eh, es un robot basado en una motricidad diferencial. En unas 2 diapositivas más especifico o explico en este caso a qué nos referimos cuando hablo de motricidad diferencial. ¿Ya? Por ahora lo dejamos. Luego tenemos una estructura contracción diferencial, ¿sí? Que es la base en este caso para nosotros, para la construcción de nuestro prototipo. Podemos decir que un robot basado en una estructura de tracción diferencial es aquel robot, sí, que posee 2 motores y ambos motores se desenvuelven o se controlan de manera independiente. Estos motores, al estar asociados a un efector, en este caso a una rueda, puede provocar el desplazamiento, ¿no? Entonces,
Aquí podemos ver, a ver si yo lo tomo de buena manera, si no ustedes lo entenderán. Este será el motor 1 y aquí abajo tendré el motor número 2. Pues tengo los dos motores. ¿Sí? Estos dos motores generan una energía mecánica que son transmitidas a las ruedas, que son estas, las cuales pueden girar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? Eso va a depender mucho de la tarea que vaya a realizar. Entonces, una estructura diferencial se basa en dos motores, que por ende cada motor es controlado de manera independiente y también se basa en una rueda loca. Entonces aquí vamos a colocar rueda loca. Esta rueda loca, por más que parezca que da la orientación del robot, no lo es. Sino que este lo que hace en realidad es sí girar libremente a medida que se va desplazando el robot, pero también provee un soporte, un apoyo a la estructura como tal. Si no hubiese esto, tendríamos que controlar el equilibrio, nos vamos a complicar más la vida. Entonces, lo dejamos ahí. Tenemos una estructura diferencial en la cual ambos motores se controlan de manera independiente y la tracción del robot está dada justamente por estos dos motores más sus ruedas, ¿no? Que van a proveer en realidad el movimiento. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, por favor, aquí yo tengo igual una estructura diferencial. Aquí está una rueda loca y aquí por debajo están los dos motores, ¿no? Que me pueden proveer el movimiento o el desplazamiento del robot para realizar alguna tarea o alguna acción. Bien. No sé, tal vez un breve descanso hasta aquí, un minutito, 2 minutitos, para que me puedan tal vez retroalimentar con alguna consulta por el chat. Voy a estar monitorizando. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, vamos a tratar de responder de la mejor manera. Ya yo estoy observando en este momento. Entonces estoy atento si tienen alguna consulta, ¿no? Por el chat, por favor. Bien. Aparentemente no hay alguna consulta, a no ser que se me haya pasado, tal vez por la cantidad, estoy revisando en este momento, pero no la tengo, ¿no? Tal vez sí en control. Bueno, me indica que no. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Ahora, esto es lo que vamos a construir. El día viernes voy a hacer un ejemplo en vivo de cómo podríamos construir esta estructura, ¿no? Voy a dar una idea, pero ustedes ya pueden ir adelantando. Todo el material prácticamente ya lo tienen. En un anterior laboratorio se les ha pedido ya los motores con las ruedas, se les ha pedido los LDRs, ¿no? La rueda loca es lo que faltaría. Si alguien no lo conoce, son las ruedas de maleta, ¿no? Hay unas maletas que tienen rueditas, esas pequeñitas, esas son las ruedas locas, ¿no? Entonces, esas, ¿dónde las pueden conseguir? Aquí en La Paz, las pueden conseguir en la 16 de julio o aquí en el centro, en Isaac Tamayo. Las pueden comprar por docena, ¿no? Ahí en un grupo les va a salir desde bajado, ¿sí? Porque si van a ir en una electrónica también pueden encontrar la rueda loca, pero es un poquito más, ¿no? Pues ya vean ustedes su tiempo también, ¿no? A veces el tiempo marca eh, algunas acciones que nosotros debemos tomar, decisiones, y a veces compramos al paso, ¿no? No hay el tiempo para buscar en realidad, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora sí. Nosotros vamos a entender en este caso, reitero, cómo funciona y por qué decimos que esta es una estructura con tracción diferencial.
Un robot con tracción diferencial es un sistema que utiliza en este caso un sistema de transmisión de dos ruedas. Como ustedes han visto, motor 1, motor 2, si quiere, motor izquierdo, motor derecho. En función de cómo vayan girando estos motores, a qué velocidad y en qué sentido vayan girando estos motores, se va a poder desplazar el robot hacia adelante, girar adelante derecha, girar adelante izquierda, ir hacia atrás, girar atrás izquierda, girar atrás derecha. Adoptamos esta estructura porque es la más fácil y sencilla en primera instancia de asimilar y de implementar para los primeros ejercicios o experimentos que tengamos, ¿no? Entonces, su locomoción de este tipo de estructura diferencial va a basarse netamente en el accionar de estos dos motores que va a repercutir, obviamente, en las ruedas que son los elementos de tracción, ¿ya? Que son los elementos de tracción. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? Por favor, estoy tomando un ejemplo que también lo vamos a trabajar la siguiente semana en el seguidor del link. Pero vamos a anotar algunos conceptos aquí, ya en la pizarra, ¿ya? Por ejemplo, debemos tomar o voy a mencionar a estos motores de la siguiente manera, ¿ya? Voy a hablar de un motor izquierdo, MI, voy a hablar de un motor derecho, MD, ¿ya? Ambos motores van a tener una velocidad de movimiento y además un sentido de giro. Aquí las que están en las flechitas en color rojo me están indicando que el sentido de giro es este, del motor. Entonces decimos que está girando en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, ¿no? En sentido horario. O si quieren verlo de otra manera, está girando a la derecha. Entonces, si ambos motores están girando a la derecha y además están girando a la misma velocidad, decimos que el prototipo se está desplazando hacia adelante. Ya se está desplazando hacia adelante. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Miren, tenemos, si la velocidad del motor derecho es igual a la velocidad del motor izquierdo, entonces decimos que el desplazamiento del prototipo es hacia adelante. ¿Sí? Es hacia adelante. ¿Ya? Entonces debemos entender de esa manera. Ambos motores deben girar en el mismo sentido. En este caso, ambos están yendo hacia adelante o girando a la derecha o girando en sentido horario, como quieran verlo. ¿Ya? Y a la misma velocidad. Entonces, por lo tanto, el prototipo está girando hacia adelante. Ya está girando hacia adelante. Es algo que vamos a aprovechar justamente de esta estructura diferencial, ya que es, les decía, que es la más fácil de asimilar y quizás la más fácil de manejar cuando estamos introduciéndonos al campo de la robótica. ¿Qué pasaría si yo quisiese girar? ¿No? Entonces tendría que pasar lo siguiente. Ya, entonces, como verán aquí, estoy colocando una flecha que indica el sentido de giro y cuándo se va a dar este giro. Se puede dar nuevamente acudiendo a la velocidad del motor derecho. Ya, ahí voy a anotar nuevamente, velocidad del motor derecho, velocidad del motor izquierdo, debe cumplir las siguientes reglas, ¿no? Entonces decimos, si la velocidad del motor derecho es mayor a la velocidad del motor izquierdo, entonces el que va a empujar con mayor rapidez y prontitud es el motor derecho, ¿no? En este caso. O sea, lo estoy haciendo vista hacia ustedes, por favor. Eso tomar en cuenta, ¿no? Sí, vista hacia ustedes, ¿no? El derecho, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, decimos que el robot girará a la izquierda, ¿no? Reitero, vista hacia ustedes, ¿no? Es lo que estaríamos trabajando.
ya, gire izquierdo. Es simplemente la idea que yo les estoy dando en este caso, ¿no? Lo que me interesa a mí es que entiendan cómo el movimiento de los motores, el sentido de los motores de giro, la velocidad a la que los motores están girando, puede determinar una nueva orientación del robot. ¿Ya? Puede demostrar eso, ¿no? Puede determinar eso en este caso. Uy, aquí he cometido un error, me rectifico, por favor. Vamos a borrar esto, por favor, si no va a haber incongruencia, ¿no? Ya, voy a borrar esto, por favor, ¿ya? Vamos a corregir. Perdón, se me ha ido esta parte, ¿no? Veremos lo que estábamos haciendo hace un instante, ¿no? Listo. Entonces, vamos a corregir, por favor, esto, reitero, se me pasó. Vamos a entonces a trabajar aquí con lo que hemos empezado, ¿no? Motor izquierdo y este sí sería el motor derecho, ¿ya? Ok. Entonces, si el motor derecho es el que está, en este caso, sin giro, y el motor izquierdo es el que continúa girando, obviamente que el sentido de giro va a ser al lado opuesto. En este caso va a girar a la derecha. Ya, girar a la derecha. ¿Sí? Girar a la derecha. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan esto presente porque en base a esto es lo que vamos a programar, ¿no? En su momento, ¿no? Cuando entremos a robótica con Arduino, se va a programar con estas explicaciones, ¿no? Sí, con estas explicaciones. Ok, a ver, permítanme, por favor. Seleccionaré el marcador. Listo. Ahora sí, ya. Entonces, tenemos que si la velocidad del motor izquierdo es mayor a la velocidad del motor derecho, entonces el prototipo va a girar a la derecha. Ya a la derecha. Sí, gira a la derecha. ¿No? Entonces aquí estamos explicando el principio de funcionamiento. Ahora, en el ejemplo que ustedes están observando en pantalla, obviamente el motor derecho es cero, o sea, no tiene ningún giro, ¿no? Por eso es que no he colocado la flecha. De igual manera, giraría con el pivote, en este caso la rueda que está quieta, sin movimiento, ese sería el pivote y el prototipo giraría en base a ese eje. Se desplazaría a la derecha. Ya se desplazaría a la derecha. Ok. Ahora, tenemos el otro caso, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso si nosotros tenemos la velocidad del motor izquierdo, ¿no? A este lado, la velocidad del motor derecho, ¿ya? Sí, la velocidad del motor derecho. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿no? Si la velocidad del motor derecho es mayor a la velocidad del motor izquierdo, entonces el prototipo estaría girando a la izquierda. Estaría girando a la izquierda, ¿no? Entonces, debemos entender de esa manera, ¿ya? Cuando trabajamos con una estructura diferencial, el movimiento del robot va a estar supeditado a la tracción que den los motores asociados a sus ruedas o a sus efectores, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a poder hacer nosotros, por ejemplo, el primer prototipo, que es el seguidor de luz. En base a esto vamos a trabajar. No nos vamos a inventar nada que no está escrito. Ya está todo escrito. Simplemente lo estamos o lo vamos a aplicar en el laboratorio. Bien. A ver, Néstor Calle pregunta, dice, ¿necesariamente tiene que ser
con ruedas, se me ocurre una motosierra. Ah, bueno, en realidad, si voy por el concepto de motosierra, entiendo que es un sistema para cortar justamente árboles, ¿no? A no ser que se refiera al sistema de cadenas, ¿no? Si fuese así, si es válido, estaría fungiendo como un tema de, como el de los tractores, ¿no? Un sistema en base a orugas. No, pero por la practicidad, en este caso, por la facilidad con la cual se construye esta estructura, yo les recomiendo que lo enfoque nomás a ruedas. Y reitero, el material ya se pidió, se han cumplido con el laboratorio, cuentan con este material en este momento, ¿no? Entonces, solo para eh, trabajar. Otra pregunta, dice, ¿grados de libertad son los movimientos que puede tener un robot? Sí, pero hay que tomar en cuenta que los grados de libertad tienen diferente análisis, ¿no? No se puede analizar, por ejemplo, un robot estacionario manipulador como un tipo Puma, un tipo Ascara, con un robot móvil de estructura diferencial como este. Este, por ejemplo, tiene 2 grados de libertad porque posee 2 motores. Y gracias a esos 2 eh, accionadores puede desplazarse en su entorno, en este caso en un plano XY. Pero un robot, por ejemplo, manipulador que más o menos tendría esta estructura, a ver, permítame, voy a tratar de dibujar aquí, ¿no? Tendría más o menos esta estructura donde podría colocar varias uniones, ¿sí? Varias uniones de esta manera, y podría colocar al final una herramienta, un grimper, un sujetador. Estos puntos van a marcar los grados de libertad, ¿no? Estos, porque gracias a estos va a poder desplazarse, ¿no? En un momento está en esta posición, pero en otro momento, les voy a tratar de dibujar, van a disculpar por el dibujo a mano alzada, eh, ya, pero bueno, a ver, voy a tratar de pintar con otro color. Tendríamos esta otra configuración, ¿no? Tendría la base, como lo había pintado, perdón, tendría la base, ¿sí? Tendría la base. Ya, ahora sí, ¿sí? Tendría la base, ¿no? Lo que les decía, a ver, si me permite esto, a ver, perdón, se ha adelantado. Ahí, volvemos. Esto. Y ahí lo vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, tendría, ¿ya? La base, ¿no? Les menciono aquí la base. Sí, ahí tenemos un motor que haría girar toda la estructura como tal. Aquí tendría justamente la estructura, aquí una unión, tendría aquí la otra articulación, aquí arriba, ¿sí? Ya tengo ahí los 3 y tendría a este lado la herramienta o el sujetador, ¿no? Ahí, por mencionar. Entonces hay otra posición. Gracias a estos motores o actuadores, yo puedo establecer movimientos en este robot, ¿ya? En este robot, ¿no? Entonces, cada uno de estos me da los grados de libertad. En este caso, por los marcados, solamente tendría 3. No estoy colocando el efector, o en este caso, el motor que haría que la pinza se abra o se cierre, o trabaje como una muñeca, ¿no? Rotando. No, no estoy haciendo eso, ¿ya? Entonces, sí, los grados de libertad en realidad son los movimientos que puede tener un robot, pero están asociados a la cantidad de motores que éste puede tener, que en realidad marcan los grados de libertad. ¿Ya? Los grados de libertad. Bien, vamos a continuar. Ahora sí. Vamos a hablar ahora del segundo nivel con el cual vamos a interactuar, les decía, y es el nivel de reacción dentro del modelo de la torre Bot, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esto, no?
Eh, Esos dos niveles les decía que es muy fácil de alcanzar con los conceptos que hemos adquirido en estas 2 semanas, porque no va a interactuar ningún sistema de control, es decir, no va a entrar ningún microcontrolador, ninguna tarjeta de desarrollo rápido como el Arduino, Arduino Nano, etcétera. Va a ser netamente electrónico. Entonces, lo que hemos aprendido nos basta para aplicar estos conceptos y construir nuestro primer robot reactivo, es decir, que solo va a reaccionar a estímulos, ¿no? Va a ser una transferencia de lo que capta hacia los actuadores. En este caso, este nivel de reacción nos indica dentro de la definición del modelo que es uno de los niveles más bajos que se tiene en la construcción o en la robótica móvil, ¿no? En realidad consiste en unir una etapa sensorial o de sensores, que enseguida vamos a definir ello, con una electrónica sencilla, controlar la activación de los motores, es decir, que empiecen a girar. Entonces, ustedes aquí en el gráfico pueden observar, ¿sí? Aquí en el gráfico pueden observar que tenemos, en este caso, eh, sensores, aquí 2 sensores, ¿sí? 2 sensores, S1 y S2, los cuales van a permitir controlar, ¿sí? Van a permitir controlar el accionar de un motor. En pocas palabras, que un motor gire o no gire, ¿ya? Que un motor gire o no gire. Entonces, por ejemplo, este sensor 1, ¿sí? Este sensor 1 está asociado al motor derecho, ¿no? Aquí estamos al motor derecho. Y este sensor 2 está asociado al motor izquierdo. Aquí lo voy a anotar, motor izquierdo. Entonces, si estos sensores perciben algún fenómeno, en este caso, una luz, va a provocar a partir de una electrónica, que obviamente no estoy especificando acá, que el motor derecho gire, ¿no? O el sensor 2, cuando llega a captar una cierta intensidad de luz, provoque o promueva el giro del motor izquierdo. Entonces, bajo ese concepto, ¿sí? Bajo ese concepto, entendemos que el nivel físico, o sea, la estructura del robot, los motores y los efectores, pueden trabajar de manera directa con el nivel de reacción. Con una electrónica muy básica podemos hacer que realice ciertas tareas un microrobot móvil, ¿ya? Sí, un microrobot. Bien, ok. Espero esté claro esta parte, ¿no? Es muy importante, ya que con esta premisa es que vamos a construir nuestro primer robot, ¿no? Bien, vamos a continuar y vamos a definir qué es un sensor, ¿no? Básicamente, un sensor es un dispositivo, en este caso electrónico, que puede estar conformado por ciertos elementos químicos y demás que pueden ser sensibles a ciertas magnitudes físicas. Entonces, al captar estas magnitudes físicas, este sensor tiene la capacidad de convertir estas magnitudes físicas en señales útiles, ¿no? Es decir, generalmente podemos, en este caso, eh, estar sensando una magnitud física, ya sea calor, eh, en sus dos variantes generalmente, en temperatura, ¿no? En calor o frío, y llevarlo a un tipo de señal que sea útil y propensa a ser utilizada. En este caso, esta señal va a ser una señal eléctrica, ¿ya? Una señal eléctrica. Entonces,
La señal, el fenómeno físico que estuviese ocurriendo y el sensor lo estuviese captando, a través de un circuito, la podemos llevar o representar en niveles eléctricos. Y eso sí, ya lo puedo analizar, la puedo usar con una electrónica básica. ¿Ya? Entonces, el primer concepto lo adopté porque habla justamente de esas señales, ¿no? Que es capaz de detectar el sensor a través de una manifestación física, ¿ya? Tenemos una segunda definición donde decimos que un sensor es un dispositivo capaz, en este caso, de transformar las magnitudes físicas o químicas llamadas variables, ¿no? De instrumentación a magnitudes eléctricas. Es lo mismo que el anterior, pero aquí toma un punto, ¿no? Que son las magnitudes también químicas, es decir, que un sensor no solamente va a responder a un fenómeno físico, sino también puede responder a fenómenos químicos, ya a químicos, ¿no? Ahora bien, tenemos una tercera definición, es un dispositivo utilizado para medir condiciones del ambiente. ¿Qué ambiente? En el ambiente en el que se desenvuelve un robot. Por ejemplo, podemos tener un sensor dentro de un robot, en su interior, que esté monitorizando a qué temperatura está el robot. Si es que éste estuviese sobrepasando los límites de operación en temperatura, este sensor mandaría la información al sistema de control y el sistema de control puede tomar un sinfín de decisiones en base a lo que posea para enfriar. Por ejemplo, podría apagar, en este caso el robot, hasta que se enfríe, ¿no? Sí, en el ambiente, ¿no? Es decir, vaya cayendo el sol, al atardecer un poco más de viento, eh, mayor viento, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso va a coadyuvar a que el sistema se enfríe, ¿no? O, por ejemplo, que cuando un sensor detecta una sobretemperatura, ¿sí? Puede emitir una señal de alerta, ¿no? Por mencionarles algo. Entonces, estas tres definiciones son muy acorde para describir el funcionamiento o lo que es, en este caso, un sensor. ¿Ya? ¿Cómo se define un sensor? Bien, aquí en la, en la pantalla tenemos un LDR, que es el sujeto de estudio que vamos a tener para este primer prototipo, ¿no? Aquí está el LDR, este es el que vamos a emplear. Y uno segundo, que es el famoso CNY 70, que es el que también vamos a utilizar para el segundo prototipo. Aquí en este caso estoy mostrando un sensor de vibración, es decir, este puede detectar vibraciones sobre la superficie en la cual está empotrado. No puede detectar vibraciones. Y aquí uno también ya archi reconocido, este es un sensor llamado ultrasónico, que es un sensor para determinar si existen objetos a cierta distancia del robot. No me permite medir distancias. Ya me permite medir. Bien, eh, bueno, por el momento estaríamos quedando aquí. Vamos a quedar aquí, pero antes voy a responder algunas preguntas y el día viernes estaríamos continuando. Reitero, el objetivo del laboratorio es construir, en este caso, el seguidor de luz. El sábado tendrían que estar construyendo con lo que se les dé, bueno, parte del día y parte que lo haríamos el día viernes. Ya, la guía de laboratorio hasta mañana por la tarde ya lo van a tener para que vean qué componentes poseen. La mayoría, como mencionaba, ya los tienen. Se les ha pedido el EDR, tienen el EDR. El CNI es el que faltaría, pero tienen una semana más todavía para conseguir. Transistores también se les va a pedir para este laboratorio, los van a tener que comprar. Y justamente con ello entender el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a quedar, reitero, acá en la definición de un sensor,
y vamos a responder la siguiente pregunta de Daniel Musarico. ¿Qué dice? Pregunta, dice, ¿el robot que está mostrando usa interruptor Keatorat como un sensor de choque? No. En este caso, el primero que vamos a hacer es un seguidor de luz. Ya va a poder seguir la luz, es decir, le vamos a dar una linterna o vamos a hacer que el prototipo siga a una linterna, ¿no? Ese es el objetivo. Otra pregunta que me hacen, perdón, estoy yendo al chat un poquito, es la siguiente. Dice José Luis Calle, pregunta. En este caso, ¿qué sensor aconseja para que funcione este proyecto? Bueno, vamos a utilizar el LDR, es el sujeto que vamos a emplear, el elemento sensor que vamos a emplear, y el cual lo vamos a utilizar con un concepto de electrónica, ya que es el divisor de tensión, que lo voy a explicar la siguiente clase, ¿no? Vamos a formular matemáticamente una pequeña ecuación en la cual vamos a entender cuál es el principio de funcionamiento y vamos a entender por qué va a funcionar, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Bien, creo que son las dos preguntas, ¿no? Que en este último momento han lanzado. Entonces, si no hay alguna pregunta más, yo los estaría liberando y nos estaríamos encontrando el día viernes, ¿no? Para continuar con esto y obviamente vamos a tratar de hacer una demostración de cómo podrían ustedes construir su prototipo. Ya, pero en la guía también hay algunos detalles que les van a ayudar. Reitero, hasta mañana en la tarde o al finalizar el día van a tener esta guía. Por mi parte, eso sería todo. Eh, espero haber brindado una buena atención, en este caso respecto a la clase, y conmigo nos estaríamos encontrando el día viernes. Que estén bien, se cuidan. Hasta luego.